Bien, el día de hoy lo que vamos a hablar o de lo que nos compete en esta semana es dar un repaso de todos esos temas que hemos estado analizando en las últimas semanas. ¿Por qué voy a dar un repaso? Bueno, porque necesito que quede muy claro la cronología de los últimos sucesos históricos que hemos estado analizando y que no haya precisamente esta confusión entre un tema y otro. Para eso pues vamos a recordar que antes de salir de este periodo de contingencia estuvimos analizando lo que fue el porfiriato. Vimos las características del porfiriato y qué aportaciones hizo positivas y negativas Porfirio Díaz dentro de sus más de 30 años de gobierno. Y sabemos que bueno, después de esta larga dictadura vamos a entrar precisamente en lo que fue la Revolución Mexicana, que es el tema que vimos después ya de manera, ya cuando estábamos en la cuarentena empezamos a analizar. Por eso me di a la tarea de hacer esta recopilación de temas. Precisamente de lo que hablaremos va a ser de lo que es la Revolución Mexicana. Aquí podemos observar una línea del tiempo que yo la encontré en internet y me pareció muy interesante porque recopila precisamente los datos más importantes de este hecho histórico. Si ustedes la observan, empieza en 1906 y termina en 1917, que más o menos es la cronología que se da de la Revolución Mexicana. Sabemos que con la entrevista que tiene Porfirio Díaz con James Krillman, precisamente en que las elecciones de 1910 él ya no va a participar, va a permitir que alguien más gobierne, va a generar precisamente este conflicto o nos va a llevar precisamente al conflicto de la Revolución Mexicana. Sabemos que el principal personaje que se va a poner para participar en las elecciones pues es Francisco I. Madero, que precisamente pues al enterarse Porfirio Díaz de esta situación lo que va a hacer es reprimir notablemente su participación en las elecciones. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente metiéndolo a la cárcel en San Luis Potosí para que él pueda ganar nuevamente las elecciones. Es así como Madero se va a aventar un conflicto en contra de Porfirio Díaz, uniendo a personajes importantes en lo que es la República Mexicana. Convoca para que se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910 y se unen a este conflicto Francisco Villa o Pancho Villa y Emiliano Zapata. Francisco Villa, que también va a ser apoyado por Pascual Orozco, el cual van a estar del lado del norte del país, y pues Emiliano Zapata, que se encuentra en el sur. Van a iniciar con este levantamiento armado. Su principal lema de Francisco I. Madero es sufragio efectivo, no reelección, y bueno, están en contra de Porfirio Díaz, que va a generar el famoso Plan de San Luis, donde precisamente destituyen a Porfirio Díaz de su gobierno y lo exilian hacia Francia. Acto seguido, Francisco I. Madero va a empezar a gobernar y dentro de su gobierno va a elegir a un personaje que era de las filas de Porfirio Díaz, que es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que lo va a traicionar durante su periodo de gobierno. Francisco I. Madero se va a colocar como presidente y como vicepresidente Pino Suárez. ¿Qué va a suceder con Villa y con Zapata? Bueno, pues van a empezar a sentir descontento con Madero porque precisamente lo que busca Zapata es que se le regresen las tierras a todos aquellos campesinos que se les han arrebatado en la época del porfiriato, y como no lo ha hecho, bueno, pues empiezan a tener dificultades hacia Madero. ¿Qué va a suceder? Que esa oportunidad la va a tomar Victoriano Huerta para poder traicionarlo. Se va a unir con el sobrino de Díaz, de Porfirio Díaz, que se llama Félix Díaz, y con un estadounidense para generar el famoso o la famosa decena trágica, donde precisamente atacan a Francisco y Madero y toman prisionero a ambos, tanto a Madero como a Pino Suárez, y los asesinan afuera de la cárcel de Lecumberri. Es así como ellos se van a quedar, van a morir, y Victoriano Huerta va a subir inmediatamente al poder. ¿Qué va a suceder cuando sube al poder? Pues que va a haber un descontento en la sociedad y va a aparecer un nuevo personaje, que este personaje es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que era amigo
de Francisco I. Madero, y que al enterarse de esta situación lo que va a buscar precisamente es acabar con Victoriano Huerta. ¿Qué hace? Pues va a unir nuevamente a Pancho Villa, a Pascual Orozco, a Emiliano Zapata para que apoyen en esta lucha, pero además él ya tiene otros dos personajes importantes que se van a aliar con él. Uno es Álvaro Obregón, el otro es Adolfo de la Huerta y uno más que es Plutarco Elías Calles, que van a empezar a formar parte de las filas de Venustiano Carranza, quien va a crear el famoso ejército constitucionalista, y que finalmente van a lograr con los famosos tratados de Toloyucan que se exilie a Huerta y renuncie a la presidencia. Es así como ahora le toca el turno a Venustiano Carranza de subir a la presidencia, y al subir a la presidencia va a generar uno de los documentos más importantes de México, y esa es la Constitución de 1917, de la cual ya habíamos hablado y de la que podemos resaltar que es un documento que todavía hoy, 2020, sigue existiendo en nuestro país y que se sigue haciendo algunas modificaciones pequeñas, pero que finalmente es el mismo documento. Artículos como el 1, que es el derecho a las garantías como ciudadanos, el artículo 3, que es la educación, el artículo 6, que es la libertad de expresión, el artículo 24, que es el derecho a la libertad religiosa, y el artículo 123, que es el derecho al trabajo, y que va a dar a conocer esta Constitución el 5 de febrero de 1917. Es así como Venustiano Carranza va a estar en la presidencia por este periodo de tiempo, y finalmente cuando acaba su gobierno va a proponer a otro personaje, el cual Álvaro Obregón pues no va a estar muy convencido de esta situación, y pues se van a poner en contra de Venustiano Carranza. Lo van a obligar a que prácticamente tenga que salir de la ciudad, y bueno, finalmente él va a morir en el estado de Puebla. Es así como le va a tocar a Álvaro Obregón colocarse como presidente de nuestro país. Va a gobernar, y al finalizar su gobierno él va a tenderle la mano o va a buscar apoyar la candidatura de otro personaje importante, que es Plutarco Elías Calles, que es el que le va a dar la continuidad a lo que fue el Maximato. El Maximato, que bien podemos identificar en el Maximato que se va a dar por Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Sabemos que una de las cosas más importantes que hizo Calles va a ser la famosa ley de Calles, que da a conocer el 21 de junio de 1926, y que no era otra cosa más que una política antirreligiosa. Él estaba en contra de la religión, no apoyaba para nada a la iglesia, incluso le quitó sus tierras, le quitó sus propiedades, no permitía que existiera el culto religioso, incluso destituyó a muchos sacerdotes, y eso va a generar una problemática fuerte, que es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera que se va a dar desde 1926 a 1929, y donde su objetivo principal era precisamente que se respetara esta libertad de culto, y que se aceptara que se diera la religión católica, sobre todo dentro de nuestro país. ¿Por qué se le va a empezar a llamar jefe máximo de la revolución? Bueno, pues porque precisamente cuando finaliza su periodo de gobierno va a buscar de qué manera él pueda seguir manipulando al país, y eso va a crear que que para el 4 de marzo de 1929 él cree el Partido Nacional Revolucionario, que precisamente es este partido que se va a encargar de buscar a estos candidatos que se conviertan en presidentes en un futuro de nuestro país. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, antes de que él buscara un presidente, resulta que Álvaro Obregón se quería convertir nuevamente en nuestro presidente, incluso hizo algunas modificaciones en la Constitución. Sin embargo, casualmente, por azares del destino, pues va a morir asesinado. Eso va a hacer que busquen a un presidente interino, el cual va a buscar Elías Calles, y va a colocar a Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil, que se va a convertir precisamente en interino, posteriormente se va a ser presidente del Partido Nacional Revolucionario, y va a buscar que para 1930 encontremos un presidente. Ese presidente va a ser Pascual Ortiz Rubio, el cual va a ganar esas elecciones de ese año y se va a convertir en nuestro presidente. Sabemos que su primer día de mandato pues va a recibir un balazo que bueno, no afecta su salud, pero que
notablemente va a ser una de las causas por la que 2 años después renuncie. ¿Cuál es la otra causa? Bueno, precisamente él se sentía desplazado, a pesar de ser el presidente de nuestro país, estaba notablemente desplazado porque, bueno, a quien le tomaban parecer era a Plutarco Elías Calles, y eso empezó a generar conflictos en Pascual Ortiz Rubio, lo que va a generar que pues él renuncie. Al renunciar pues se va a quedar otra vez vacía la presidencia, y recuerden que debe de haber siempre un presidente interino. Ese presidente interino va a ser Abelardo Rodríguez, quien nada más va a estar en el año de 1933, en lo que precisamente el jefe máximo de la revolución, que en este caso era Plutarco Elías Calles, busca un nuevo presidente. Ese nuevo presidente va a ser ahora Lázaro Cárdenas del Río, que se va a convertir en el presidente de nuestro país de 1934 a 1940, y que da la entrada precisamente a lo que fue el cardenismo. Sabemos que es llamado así precisamente a su apellido. ¿Qué va a suceder? Que Cárdenas es una persona que se sabe ganar al pueblo, que es una persona honesta, que es una persona que empieza a ayudar a todos los indígenas, sobre todo a los campesinos, y que eso va a hacer que ya no tenga que depender del jefe máximo, que es este periodo del maximato. Este presidente es el que se encarga de acabar con el maximato, de ya no tener que ver nada con Plutarco Elías Calles, y que precisamente él pueda empezar a gobernar de manera libre, sin ser manipulado. El que tome las decisiones del país va a ser Lázaro, ya no Plutarco Elías Calles. Eso va a generar conflictos entre ellos, pero bueno, finalmente Lázaro Cárdenas es el que logra quedarse como presidente del país y mandar dentro del país. Es así como va a proponer diferentes cosas. Primero, la reforma agraria, que ya habíamos hablado, que es apoyar notablemente al campo, apoyar las organizaciones sindicales y campesinos, todas estas organizaciones que defienden los derechos laborales tanto de los campesinos como de los obreros, y que puedan tener el derecho de huelga. También va a impulsar programas orientados al indigenismo, a todos estos indígenas que precisamente se encargan ¿cómo decirlo?, de que se conviertan en parte de la sociedad mexicana, que se busque la castellanización para ellos, que incluso se creó un departamento de educación indígena. El objetivo principal era integrar a los indígenas a la sociedad nacional o a la sociedad mexicana, y también establecer algunos proyectos educativos como la creación del IPN, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Colegio de México. Asimismo, una de las aportaciones más importantes de Cárdenas, pues bueno, fue precisamente la creación, o más bien la expropiación petrolera, que se va a dar el 18 de marzo de 1938. Sabemos que el petróleo anteriormente le competía o le era parte de las empresas extranjeras, y que precisamente cuando Lázaro Cárdenas se da cuenta de las situaciones precarias que tienen a los trabajadores mexicanos dentro de estas empresas extranjeras, y que no se les está pagando, y que pide él una indemnización para todas estas personas y no lo hacen, pues a él no le queda otra cosa más que buscar que se expropie a esas empresas, que se les quite el derecho de esas empresas petroleras para nacionalizarla, para que sean precisamente de nuestro país. Esa es una de las mayores aportaciones que realiza Lázaro Cárdenas, y se va a realizar el 18 de marzo de 1938. Asimismo, pues vamos a ver que el acabar con lo que fue el cardenismo en 1940 nos va a llevar precisamente al milagro mexicano, que sabemos que se dio de 1940 a 1970, y que durante esos años de gobierno tuvimos a estos personajes que ven aquí en la pantalla: a Manuel Ávila Camacho, a Miguel Alemán, a Adolfo Ruiz Cortines, a Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz, que fueron personajes fundamentales que nos van a llevar a generar lo que conocemos como el milagro mexicano. Unos nos llevaron a enaltecer la economía mexicana, y bueno, los últimos dos que nos llevaron al declive del milagro mexicano. Sabemos que dentro del milagro mexicano vamos a encontrar precisamente esto que se llama el modelo de exportación a la sustitución de importaciones, que era lo más importante, que este modelo económico estaba basado en desplazar los artículos que se compraban en el exterior por artículos producidos nacionalmente. Es decir, ya no nos interesaba traer nada de afuera, sino enaltecer todo lo que tuviéramos dentro. Chicos, voy a parar hasta aquí y voy a continuar en el siguiente video.